Hola, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para mí, ahí es todavía de tarde en Argentina. Espero a ver si alguien se conecta para saber que se escucha, está saliendo bien. Bueno, hoy llegamos a Puerto Marín, muy cansados, la verdad que el día fue intenso, fue largo. Y estamos ya, bueno, en el hotel ya cenamos. Hoy vamos un poquito más temprano, porque mañana vamos a salir un poquito más temprano. Y bueno, como lo prometido, venir acá un ratito para poder compartir la guía del día y lo que vamos trabajando, que los va acompañando. Hay algunos días que uno fluye con lo que va ocurriendo, ¿no? Algunos días que se trabaja lo que va en la guía y si no lo trabajamos ese día toca el otro, pero estamos más o menos en la línea del proceso. Ayer hablaba un poquito de los laberintos y la verdad que hoy fue un día para poder ver esos laberintos en los que nos metemos. Cuando nosotros contamos una historia de nuestra vida, alguna situación que nos haya marcado y que nos haya resultado muy difícil, un antes y un después, generalmente lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde lo que esa situación o esas personas o ese contexto nos provocó a nosotros. Y cuando lo hacemos de esa manera, significa que todavía no hemos procesado lo que ocurrió, porque no hemos podido integrar los aprendizajes, no de lo que los demás hacen, sino de cómo yo vivo las situaciones o cómo yo vivo las cosas. Hablaba con alguien hoy que tenía el relato de su vida como muy claro, con los momentos más álgidos. Me parece que jamás se animó o pudo ver la situación desde la perspectiva del otro. Yo siempre digo, nosotros también le pasamos a los demás. Y cuando algo sucede, ese hecho que sucede, nosotros siempre lo vamos a interpretar. La mayoría de las veces la vamos a interpretar desde nuestra herida infantil. Vamos a repetir esto de me vuelve a pasar o lo vamos a llevar al lugar donde más nos duele, más nos provoca una reacción. Y luego vamos a quedarnos abrazados o apegados a esa versión de la historia donde no asumimos la responsabilidad de nuestra parte en lo que ocurrió. Curso de Milagros dice, cada persona que forma parte de una situación está cumpliendo un plan específico. Y nos quedamos muchas veces en el relato de lo que el otro hizo, de lo que el otro no hizo, de cómo el otro lo hizo, de lo que no debería de haber hecho, de lo que no correspondía o de lo que nosotros esperábamos que hiciera de otra forma. Pero no obstante, nos cuesta muchísimo ver, ¿y yo qué hice? ¿Y yo cómo me lo tomé? ¿Y yo cuánto aporté a que esa situación ocurriera? Y esta es la parte que, gracias, muy amable. Hasta mañana. Hasta mañana, buen descanso. Nos quedamos sin poder observar, sin poder reflexionar y ciertamente sin poder aprender de cuál fue mi parte en esto. Cuánto yo propicié, ayudé, favorecí, hice con que eso también ocurriera, porque nada que ocurre de a dos, de a tres, de a cuatro lo produce uno. Cuando hay una situación que involucra más personas, una sola o muchas más, yo también formo parte de eso, yo también estoy involucrado en eso y seguramente también he abonado o he aportado a la situación. Y cuando nosotros pasa mucho tiempo y no logramos salir de esa angustia o de ese enojo, de esa frustración o de esa tristeza o de ese miedo o de esa preocupación que nos provocan las situaciones, lo que eso me está marcando es que yo quedé metida en un laberinto neurótico donde lo único que falta es asumir mi parte. Yo me acuerdo hace muchos años, no tantos, pero sí bastantes. Con mi familia vivimos una situación muy desagradable que involucró a uno de mis hijos, a Manuel, y fue muy difícil, fue muy duro, fue muy doloroso, fue horrible, fue realmente una de las situaciones más
horribles que nos tocaron vivir. Y yo me acuerdo que pasaba el tiempo después de haber pasado por esa situación, y yo no lograba soltar la situación. Vuelta, media vuelta, me volvía de nuevo, la volvía a pensar, la volvía a sentir, me volvía a encabronar, me volvía a enojar. Y ya había pasado bastante tiempo y seguía dando vueltas una y otra vez. Y yo dije, bueno, acá hay algo que yo no estoy viendo, que no estoy pudiendo resolver o no estoy pudiendo entender. Porque esta situación sigue volviendo. Aunque ya pasó mucho tiempo, aunque ahora está todo bien, ¿por qué no lo puedo soltar? ¿Por qué no puedo dejar ya eso en el pasado? ¿Qué me faltó aprender? ¿Qué me faltó entender de esa experiencia? Que no la siento en paz, porque cuando algo vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y está, y hablo de eso y lloro o me emociono o me embronco o me enojo, claramente es una situación que no está digerida. Entonces estoy metida ahí dando vueltas en un laberinto y no termino de entender por qué no puedo salir de ahí. Y me acuerdo que en ese momento hablé con una de mis guías y le planteé la situación y me dijo, vos no te has hecho cargo de la parte, de tu parte, vos no te has hecho cargo de tus verdaderas intenciones o de la energía que vos pusiste en esa situación, por eso no la podés soltar. Y fue muy duro, porque la verdad que era una situación en la que, según mi relato, yo había sido una pobre víctima de las circunstancias y de la maldad de gente ajena, igual que mi hijo. Bueno, ese sí fue inocente, pobre, pero que habíamos sido víctimas de la maldad de esta gente y que no habíamos hecho nada para que lo que ocurrió ocurriese. Y cuando recibí esta respuesta, no me gustó, pero yo ya aprendí que cuando escucho algo que no me gusta, por algo no me gusta, y seguramente no me gusta porque trae bastante verdad atrás y me hace una invitación a moverme de donde estoy e indagar lo que me falta indagar. Y ciertamente cuando fui honesta conmigo, comprendí clarísimo, pero en 32 segundos, cuál había sido la parte mía que había abonado también esa situación y desde qué lugar lo había hecho. Es lo que yo suelo llamar nuestras verdaderas intenciones. Cuando nosotros contamos algo que pasó, lo contamos desde nuestra perspectiva, pero también lo contamos desde nuestra intencionalidad. Yo no hice nada, yo traté de ayudar, o yo traté de salvar, o yo traté de aguantar, o yo traté de tolerar. Y muchas veces, subyacentemente, hay un montón de otras razones. Hay intereses, apetencias, carencias, necesidades. Muchas veces son sentimientos o emociones que no nos gusta tanto compartir con los demás, ni que los demás sepan que los tenemos, ¿no? Porque todos andamos en esta carrera por ser amados, valorados, queridos y reconocidos. Entonces la parte de mierda que tenemos nos cuesta muchísimo reconocerla y asumirla. Y recuerdo que cuando tomé conciencia de lo que me venía haciendo la boluda de tomar conciencia, yo suelo escribir bastante en mis cuadernos, me senté y escribí mis verdaderas intenciones, cuál había sido mi parte. Y la pude ver y la pude sentir, y la verdad que no fue agradable, pero sí fue liberador, porque pude comprender dónde estaba ese punto donde seguía dando vueltas una y otra vez sobre la misma situación, sobre el mismo punto. Y cuando lo pude hacer fue increíble. Creo que desde ese día nunca más volví a pensar en esa situación. Salí de ese laberinto mental. Los laberintos nos los construimos nosotros mismos para no hacernos responsables de la cuota que nosotros aportamos a las cosas complejas que nos tocan en la vida. Y nos enamoramos de nuestro relato. Y yo siempre digo lo mismo, si tu relato fuera cierto, habrías de estar en paz. Si no estás en paz, es que hay algo en tu relato que no está siendo cierto.
Y estas son generalmente las reflexiones que menos nos gustan, menos nos atraen, más rechazamos, más dejamos de lado, no tiene nada que ver, a mí me pasa, eso será con otra gente, yo no puedo soltar esto, o mi vida no avanza, o sigo apegada a esta situación, porque pasan otras cosas, no porque yo no estoy queriendo asumir mi parte, no, si yo mi parte ya te la estoy contando, y mi parte es esta, no es otra, porque yo tengo mi relato construido en mi cabeza, pero si uno llega y dice, pará, pero si vos no estás pudiendo moverte de ahí, ¿cómo puede ser que sigas atrapado en esa situación o atrapada en esa situación que ya ocurrió hace 3 años, 5 años, 10 años, 12 años y seguimos ahí, dándole vuelta al laberinto? ¿Por qué no podemos salir de ahí? Porque hay una parte que no queremos asumir y es la parte que nos toca. Muchas veces nos hace bien, aunque no nos guste, contar nuestro relato, poder abrirnos a escuchar a una persona que tenga la capacidad de verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Porque cualquier perspectiva o punto de vista diferente al mío siempre me va a aportar, siempre me va a ayudar a tomar conciencia, a ver las cosas con más claridad. Y siempre me va a ayudar a ver las situaciones desde la perspectiva del otro, no solo desde lo mío. Somos muy fáciles para decir el otro hizo, el otro no hizo, el otro puso, el otro no puso, el otro actuó, el otro se equivocó, el otro tomó esta decisión, el otro hizo tal cosa. ¿Y vos qué hiciste mientras tanto? ¿Cuál fue tu participación en eso? Y así muchas veces quedamos atorados, ¿no? Y es como que, bueno, yo no pude seguir adelante con mi vida después de esta ruptura, no pude seguir adelante con mi vida después de esta situación. Siento que no logro soltar o dejar ir. ¿Qué es lo que te estás resistiendo? También hablaba hoy en otra conversación extraordinaria, muy fuerte, muy del alma, esas charlas que a veces solo tenemos acá en el Camino de Santiago, de una situación muy dolorosa y la importancia de aceptar lo que los demás hacen. Por más que esa decisión o esa elección que hacen los otros nos parta la vida a la mitad a nosotros. Pero una vez a hecho consumado, no nos queda otra cosa más que aceptar. Aceptar no significa que yo estoy de acuerdo, aceptar no significa que yo coincido con lo que estás haciendo, con lo que hiciste. Aceptar significa que respeto lo que elegiste. Respeto lo que elegiste hacer. Porque si bien todos estamos conectados con todos, y generalmente, ciertamente, lo que hace una persona termina afectando muchas veces a mucha gente, hay elecciones y decisiones que se toman desde grados muy altos de inconsciencia y que desde esa inconsciencia nos cambian la vida a muchos de los que estamos cerca de esa persona. Pero no tiene arreglo. Y lo que no tiene forma de cambiarlo es el desafío para nosotros de aceptarlo. La aceptación nos permite empezar a elaborar las cosas desde un lugar distinto, ya no desde la confrontación, ya no desde por qué, para qué, quién fue culpable, qué no hice, qué no hizo el otro, qué faltó, qué estuvo mal, de quién es la culpa. No, ya está, se terminó todo eso. Aceptar y aprender a vivir con el dolor. Aceptar y aprender a vivir con el dolor. Hay dolores, no son muchos, pero hay dolores en esta vida que no se pasan nunca. Y frente a esos dolores que no se pasan nunca, lo único que nos queda hacer es aprender a vivir con ese dolor. Darle un lugar digno, coherente en nosotros, aceptarlo. Y no es como trasciendo este dolor. Hay pocos, pero los hay. Dolores que no se trascienden. Son dolores con los que uno aprende a vivir
sigue viviendo aún con ese dolor. Pero para poder seguir viviendo aún con ese dolor, yo necesito aceptar. Y aceptar es respetar. Y ya no discutir más con por qué tal persona hizo tal cosa. La hizo y ya. Que siga dando vuelta en este laberinto afectivo y emocional, cuestionándome, porque muchas veces utilizamos estas cuestiones, bueno, en el primer caso también, porque estamos convencidos que si aceptamos, nos vamos a morir, que si reconocemos nuestra parte, no vamos a poder seguir viviendo, que si asumimos nuestra responsabilidad, nos va a ir peor, porque es como mi parte chota en esta situación, yo la tengo escondida y que nadie la note, y cuento mi historia y va a estar todo bien. ¿Quién no ha hecho eso? Todos hemos hecho eso, y con un montón de situaciones. Nadie está exento de vivir esa experiencia. Y con la otra situación no tiene remedio, no hay marcha atrás. Saber por qué y para qué no nos cambia el tener que integrar y aceptar el dolor. Entonces, poder aceptar, decir que sí. Son puertas que nos abren a momentos, etapas, experiencias radicalmente distintas en nuestra vida. Nos sacan de atorados, nos sacan de quietos. Son momentos de verdad, de honestidad, de mucho, mucho coraje. Mucho coraje. Porque enfrentar un gran dolor, o enfrentar una gran pena, o enfrentar una situación que llevo muchos años mirándola solo de una perspectiva y no haciéndome responsable de mi parte, requiere coraje. La gran mayoría de las personas no lo quieren hacer, no lo hacen. La gran frase de estos días es: ¿vos estás haciendo el Camino de Santiago o el trekking? Porque en la vida podés estar haciendo el camino espiritual, pero también podés estar haciendo el trekking, y está todo más que bien, pero no te llevan a lugares iguales, no se viven de igual manera. Si yo realmente estoy aprovechando esta experiencia, estas reflexiones, estas preguntas, estas meditaciones, esta indagación, esta conexión con lo que está ocurriendo acá, necesito decirme la verdad. Necesito ver cuáles son las situaciones en las que estoy atorado y no puedo salir. O hay algo que necesito reconocer, o hay algo que lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Y eso no implica que esté de acuerdo, simplemente implica que esto lo estoy respetando, que respeto lo que el otro eligió o sintió hacer. Cuando uno logra hacerlo, hay una gran liberación del peso que llevamos dentro, porque no terminamos de vivir la vida que queremos, porque estamos atrapados en estos laberintos que nosotros mismos construimos. Cuando no acepto, cuando no asumo, cuando no reconozco, cuando no perdono, cuando no libero, cuando no maduro, cuando no me hago cargo de mis verdaderas intenciones. Todos podemos experimentar un gran cambio en nuestra vida, enorme cambio en nuestra vida, que se va dando paulatinamente, porque nada es de la noche a la mañana. Miren, acá estamos y todavía nos faltan un montón de días. Pero esos cambios siempre vienen con un proceso de toma de conciencia, con dejar de hacer lo que vengo haciendo para empezar a hacer lo que tengo que hacer y me vengo resistiendo a hacer. Y ahí ocurre el milagro. Cuando tu conciencia cambia, tu responsabilidad se acrecenta, asumir tu parte y decir: puta, a mí me ha pasado cuántas veces decir: qué chota que fui en esto, por Dios, qué mal, cómo obré así, cómo hice esto. Pero en ese remordimiento es donde terminamos encontrando la conciencia y los sentires necesarios para no seguir haciendo la misma mierda una y otra vez, de la misma manera, de la misma forma, a diferente gente. Porque la vida no se repite, la vida es única, cada día es un inmenso milagro. Somos nosotros que nos repetimos cuando nos resistimos a aceptar o a aprender y asumir la responsabilidad. ¿Ok? Bueno, mañana tenemos un día bastante fuerte porque es el día del perdón.
Hoy hablaba cuando veníamos a la tarde caminando, ya va todos un poco cansados, aparte está haciendo bastante calor, de qué significaba Ultreya y qué significaba Exouseia, que son los saludos del camino. Y justamente esto, ¿no? Ultreya era sobreponerte al cansancio, seguir para adelante, poner tu esfuerzo, ganarte a vos mismo. Eso surgió, ganarte a vos mismo. ¿Cuándo nos ganamos a nosotros mismos? Cuando nos hacemos plena y absoluta responsables de nosotros. Cuando nos decimos nuestras verdaderas intenciones, cuando queremos aprender también de las cosas que hacemos nosotros, cuando asumimos nuestra parte y cuando no queda más otro remedio, aceptamos. Eso es Ultreya, es ganarte a vos mismo. Y es ganarte a vos mismo en la parte de tu cabeza que te dice, basta, no quiero caminar más. Es la parte de tu cabeza que dice, basta, mañana no voy a caminar. Es la cabeza que te dice, yo ya quiero que esto termine, estoy muy cansado. Y vos decís, está bien, acepto que estés cansado, tómate un agua, tómate una Coca-Cola y seguí, porque todavía no llegamos y yo quiero llegar. Es esa capacidad de ganarnos a nosotros. Cuando una persona asume su responsabilidad, se gana a sí misma y gana poder interior y gana energía, porque ya deja de decir mi problema es él, mi problema es ella, mi problema es lo que hizo él, mi problema es lo que hizo ella. Ese no es ninguno de tus problemas. Tu problema, tu único problema sos vos. El único problema que nosotros de verdad tenemos en esta vida somos nosotros mismos. Jamás es el otro. Jamás es el otro. Entonces, el darnos cuenta de que ganarnos a nosotros mismos es un paso indispensable para poder empezar a vivir la vida que sentimos que queremos vivir. Mañana el perdón nos lleva muy profundo dentro de nosotros, para liberarnos, para liberar, para dejar de estar atados a lo que nos hace daño, al rencor, al resentimiento o al remordimiento. Es perdonarnos y perdonar. Y si nosotros tuviéramos la capacidad de tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro espíritu, en nuestra alma, cada vez que perdonamos, no demoraríamos segundos en hacerlo. Dice un curso de milagros, perdonar es asumir que no tenés nada que perdonar. Ese es el verdadero perdón, que todo es perfecto, que todo es preciso y que todo está dispuesto, manifestado para tu evolución. No obstante, es necesario, hace falta y ayuda el poder gestionar o conectar con... Están llegando del restaurante. Gracias. El poder conectar o reflexionar sobre quiénes sentimos que hemos hecho, a quiénes sentimos que hemos dañado, quién sentimos que nos ha dañado, y poder ofrecer el perdón. Uno tiene que aprender a perdonar porque uno también la caga. Uno lleva la cuenta de toda la gente que nos hizo daño, pero le cuesta un montón anotar a la gente que le hicimos daño. Hay un montón de gente que va a terapia porque nos conoció, porque nosotros le pasamos por la vida. Pero estamos tan pendientes de lo que los otros nos hicieron que no asumimos la responsabilidad de lo que nosotros hicimos. Y de toda experiencia se puede aprender. Aunque sea aprender, eso es lo que no quiero. Hay un montón de gente que pasa por nuestra vida para enseñarnos cómo no debemos de ser o cómo no elegimos ser. Pero eso también es válido. Y no por eso tenemos que terminar agarrados al rencor o al resentimiento. El rencor engorda. El resentimiento engorda, nos hace mal, nos tapa las arterias, ¿ok? Entonces, ser conscientes de la necesidad del perdón. Mañana les comparte la guía acá abajo, Vale, para que puedan tomarse un día de más tranquilidad, de más recogimiento y poder hacer los ejercicios. Y aunque nos cueste, nos duela o no nos ponga en el mejor ánimo, dicharachero, también forma parte del camino. Tenemos días en que estamos muy contentos, muy alegres, situaciones que vienen, nos reímos, bailamos, cantamos, la pasamos súper bien.
pero también hay momentos en que tenemos que ir hacia adentro, hacer nuestra introspección, conectar con nuestro dolor y poder liberarlo. Y en la vida esto es muy necesario. No podemos llegar a Santiago con esta carga en el alma, con este peso dentro nuestro. Ya fue suficiente. Ya fue suficiente de dolor, ya fue suficiente de rencor, ya fue suficiente de remordimiento, de resentimiento. Ya fue suficiente, esa mierda no te sirve. Haz el proceso, escribí tus cartas, lee las oraciones y de una buena puta vez, perdona y perdonate. La vida cambia radicalmente cuando entramos en paz con nosotros mismos, ¿ok? Gracias por acompañarnos, espero que nos podamos ver mañana, seguramente que así sea. Gracias por los mensajes, los que dejan en YouTube, los que mandan o los que comentan acá. Les agradezco mucho, quería ver si ahí había cuánta razón, qué fuerte escucharlo, inmensa gratitud por tu aporte, gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias a ustedes, quería ver si había desnudarnos y mirar lo que encontramos en esa desnudez. ¿Qué miedo da? Sí, da miedo, pero en la cabeza siempre es mucho peor que en la realidad. Una vez que lo haces, te liberas, ¿ok? Y no hay cambio, transformación posible sin un proceso de mucha honestidad, de asumir la parte tuya que aportó a toda esta situación, ¿ok? Les mando un cariño, me voy a descansar, que mañana nos queda un día largo. Gracias, los honro y les agradezco muchísimo que estén ahí y si Dios quiere nos vemos mañana. Cariño a todos, buen descanso.